Estamos comenzando la cuarta semana de nuestro estudio sobre el Evangelio de Marcos y esta semana vamos a hablar del cuarto capítulo de Marcos, curiosamente. Además, este cuarto capítulo tiene algunas de las parábolas del Señor Jesucristo y ya hemos destacado, nuestro pastor nos lo ha dicho en estos estudios que ya hemos hecho, que Marcos no se detiene mucho en parábolas, así que hay que prestar atención porque le resulta interesante estas parábolas que vamos a descubrir. En esta semana vamos a analizar esas parábolas, pero los primeros 3 días los vamos a dedicar a una parábola para ver cómo Jesús actúa con esa parábola, que es la parábola famosa del sembrador. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para introducirnos este día con esa parábola. Querido Padre, estamos muy agradecidos porque hoy vamos a poder comenzar a estudiar las palabras de Jesús en este capítulo 4 de Marcos y estamos seguros que hay muchas lecciones espirituales que vamos a extraer de aquí. Rogamos, por tanto, que tu Espíritu Santo nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir directo al texto, Pastor Dani Perla, porque vamos a leer la parábola. Noten que hay 3 pasos acá que vamos a tener en cuenta para esta semana. Cada uno de esos 3 pasos se va a analizar en cada día. Día domingo vamos a analizar el paso de leer la parábola. El día lunes vamos a hablar sobre la interpretación. Vamos a dejar en medio, no vamos a tocar lo que está en medio, la razón por la cual dio Jesús esta parábola, que eso se verá hasta el día martes. Esos son los 3 pasos que vamos a ver, pero vamos ahora a leer la parábola. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la parábola y vamos a hacer algo a lo que se le podría llamar, que es observar el texto. Pastor, ¿por qué le interesaba al Señor Jesús, quizás comenzando por esta parte, extraer algo que seguramente los oyentes, la multitud que aparece ahí, habían visto tantas veces? Es algo que seguramente les resultaba cotidiano, no solo tal vez porque lo habían visto, sino porque tal vez ellos mismos lo habían hecho si hacían labor de agricultura. ¿Qué hay aquí que puede servirnos para comenzar a comprender la razón por la que el Señor Jesús hablaba por parábolas? Bueno, esta semana y especialmente este día somos invitados a reflexionar en las parábolas de Jesús y tal vez no ir tan rápido como nos gustaría de una sola vez a la interpretación, sino que ubicarnos en ese momento en el que Jesús estaba compartiendo estas enseñanzas. El texto dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar. Y aunque es cierto que hemos afirmado que Marcos no tiene mucho registro, o casi nada, de esos sermones de Jesús, aquí vemos las parábolas, pero será prácticamente lo que hay en este capítulo. No es que Jesús no enseñaba, no es que Jesús no predicaba, sino que Marcos se enfoca en la acción, en la actividad de Jesús, pero por supuesto hay enseñanza. Y esta enseñanza ahora nosotros vemos que va a tener un gran propósito y un objetivo. Recordemos que hemos estado hablando acerca de las controversias. Después de las controversias, noten, Marcos llevaba un plan. Realmente no es escribir, bueno, ahorita me acuerdo de esto y lo escribo. Marcos tenía un plan en mente. Después de las controversias, Marcos presenta a Jesús hablando en parábolas. Las parábolas son comparaciones. Las parábolas toman elementos de la vida cotidiana o historias que han sucedido y entonces se le aplica
una lección espiritual. Ahora, después de las controversias, se hace necesario que Jesús comience a hablar en parábola. Miren cómo nuestro Señor Jesús adaptaba realmente su mensaje, su presencia a las circunstancias que lo rodeaban. Para mí, esa es una gran lección, porque es como que Jesús dice, ahora ya no voy a hablar así directamente esto. Claro, vamos a tocar este tema porque Jesús hablaba en parábolas más extendidamente en los próximos días. Pero tenemos que notar eso para comenzar. Jesús ahora ve necesario decir la verdad de una cierta manera. A mí me llama la atención, por ejemplo, en las matemáticas, ¿qué es una parábola? Una parábola es una línea curva, que para llegar de un punto, que yo tengo aquí el punto A, y para llegar al punto B, entonces no hay una línea recta, sino que hay una línea curva. Noten, siempre llega, pero no llega de una manera directa. Entonces me gusta pensar que las parábolas es una manera de llegar al corazón, a veces de la manera más inesperada. Muy bien. A veces no se puede llegar al corazón, y lo veremos cuando también estudiemos la interpretación de las parábolas, y de esta parábola especialmente. A veces no se puede llegar de manera directa. Hay personas que dicen, yo ya dije toda la verdad, ya le dije en su cara a una persona todo lo que tenía que decirle. Pero ¿de qué sirve? Fui por la línea recta, pero ¿de qué sirve si no llegó al corazón? No entró. Entonces, Jesús tenía una manera, y esto es extraordinario, hermano Gerson, de obviar ciertos caminos que sabía que iban a producir un rechazo o no entendimiento de la verdad, y por eso él usaba las parábolas. Otra cosa que tenemos que recordar aquí es quiénes eran el público que estaba escuchando esta historia. Ahí por lo menos tenemos a los siguientes personajes. Están sus discípulos, que ya los ha nombrado. Hemos visto cómo Marcos, bueno, lo hemos pasado por alto, no sé si lo vamos a retomar en otro momento de la lección, pero en el capítulo 3, ahí está ya el nombramiento oficial de los discípulos de Jesús. Están sus discípulos. ¿Quiénes más están ahí? Ahí tenemos a una cierta clase de personas que son seguidores, que creen, pero son fluctuantes. Sí creen, pero todavía son muy vulnerables, muy volátiles a las circunstancias, a lo que digan los líderes religiosos. Luego tenemos ahí también a la multitud, porque noten, se reunió alrededor de él tanta gente. Entonces ahí tenemos una multitud. La multitud está por curiosidad. La multitud no cree ni cree, sino que simplemente están ahí porque son atraídos por lo que está sucediendo, como cuando uno va caminando en la calle y de repente ve, especialmente en los parques, a veces pasa eso, que alguien se pone a hacer algo que llama la atención y más gente se va uniendo porque tienen la curiosidad, y bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pero tenemos también a los adversarios. Entonces, este es el público que está escuchando estas enseñanzas en ese momento. Bueno, eso es tremendo, porque luego, pastor, observando el texto, como usted decía, para no ir corriendo con esto, la parábola hace evidente que en la vida hay momentos, y la naturaleza lo demuestra, eso es lo que estamos viendo aquí, que la naturaleza nos enseña que en la vida habrá escenarios de fracaso. Hay 3 escenarios de fracaso aquí al menos, cuando el sembrador pone la semilla en el camino, en los pedregales y en los que están entre espinos, pero hay posibilidad de éxito. Y me llama mucho esto la atención, pastor, porque tal vez nosotros mismos, cuando contemplamos la naturaleza, no estamos sensibles a las enseñanzas que puede darnos el hecho de parar un poco, detenernos y comenzar a reflexionar en lo que estamos viendo, cuando la naturaleza misma puede ser un maestro para nosotros. Totalmente de acuerdo. Si usted tiene un pequeño jardín en su casa, por lo menos aquí en la ciudad no hay jardines así muy suntuosos, muy grandes en las casas. Cada centímetro cuadrado tiene un costo aquí, pero por lo menos si tiene un pequeño jardín o unas plantitas, usted de ahí puede aprender realmente grandes lecciones. Si tiene una mascota, también usted puede aprender acerca de la naturaleza, con el clima, el viento, la lluvia, el sol, cuando
ve los cielos, bueno, etcétera. Creo que sí tienen mucho que enseñarnos, porque recordemos que nosotros y la naturaleza tienen un mismo autor, sí, y es Dios. Y Jesús por eso habló de estas cosas cotidianas que la gente podía ver, que la gente podía palpar. De hecho, yo estoy aquí imaginando algo. Cuando Jesús contó esta parábola del sembrador, la gente bien pudo incluso volver su mirada hacia alguien que estaba sembrando ahí, sí, a lo lejos. Y entonces era una manera de Jesús tan didáctica de enseñar, de hablar la verdad tan extraordinaria, porque esas verdades jamás se olvidarían, aunque digo, vamos a hablar de esto más adelante, claro, cuál es el propósito de Jesús al hablar en parábolas, pero imaginémonos, Él está hablando del sembrador y la gente ve a lo lejos ahí que alguien pudo haberlo señalado, está sembrando, pudo haber Jesús incluso ido al ritmo, también Jesús pudo haber echado una mirada a ese sembrador, sí, y pudo ir contando la historia según el movimiento que el sembrador estaba haciendo. Bueno, eso resultaría fenomenal para todo lo que Jesús quería enseñar. Pues creo, hermano Gerson, que a veces tenemos que parar y aprender de las lecciones cotidianas, aún de la naturaleza. Podemos aprender mucho porque era lo que había en aquella época. Recordemos, no habían tantos aparatos, tanta sofisticación como la que tenemos ahora. Yo añadiría que ahora incluso podemos aprender de todas estas cosas, de un vehículo, por ejemplo. Claro. ¿Quién no ha aprendido una lección, verdad? Que escuchó un ruido o no atendió algo, ¿y qué pasó? Se hizo más grande el problema y dañó otra cosa. Usted dice, bueno, aquí yo aprendo ya mi lección. Creo que tenemos que aprender a observar más, pero creo que a reflexionar, porque vamos muy rápido y no meditamos, no reflexionamos. ¿Y a quién finalmente no le gustan las historias? Creo que esa es una de las razones por las que Jesús habló en parábolas. Muy bien, bueno, el tema de hoy era justamente para esto, para que se nos hiciera un llamado a pausar la vida un poquito, en el sentido de aprender a respirar, reflexionar, mirar con atención las cosas. Y al día de mañana vamos a descubrir la interpretación del propio Señor Jesucristo sobre esto, y el día martes hablaremos sobre por qué. Pero hoy, pastor, queremos que ore por nosotros, porque es un hecho que vivimos en un mundo extremadamente acelerado. Eso es un hecho. Hoy la gente hasta se precia de estar conectada 24/7. Ayúdenos con una oración para que aprendamos a detenernos a fin de prestar atención a las lecciones que Dios quiere darnos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por las enseñanzas que nos has dejado en tu palabra. Enseñanzas que nunca pasan de moda, que siempre nos hablan a nosotros, especialmente a los que hemos llegado al fin del tiempo. Bendícenos, Señor, al meditar en estas grandes verdades y ayúdanos a conocernos dónde estamos situados nosotros en estas historias. En el nombre de Jesús. Amén.